Fuimos utilizados como propaganda. Corría el año 1966, cuando la FIFA elegía a la Argentina como la sede de la Copa del Mundo de Fútbol de 1978. En ese momento, el país sudamericano estaba en democracia, bajo un régimen constitucional. Pero 2 años antes del Mundial, el 24 de marzo de 1976, el gobierno de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón fue derrocado por el golpe de Estado cívico-militar de Jorge Rafael Videla. Desde el momento en que la Junta Militar tomó el poder, se dio máxima prioridad a la organización de la Copa del Mundo. El objetivo, lejos de ser únicamente lo referente a lo deportivo, fue utilizar el evento para obtener una buena imagen del régimen y así obtener apoyo internacional. Las desapariciones eran cada vez más frecuentes y las fuerzas de seguridad detenían a intelectuales, artistas, profesores y otros activistas políticos. Pero cuando el entonces presidente de la FIFA, João Havelange, llegó a Argentina, el país había mostrado su mejor cara al mundo. El 1 de junio de ese año, fue el propio Videla el que en el Estadio Monumental de River Plate inauguró lo que irónicamente él mismo dio en llamar el Mundial de la Paz. Aquel 1 de junio, en los alrededores de la ESMA y del Monumental, 2 militantes se animaron a repartir folletos denunciando el horror. Se llamaban Rubén Alfredo Martínez y Celestino Omar Bastarrica. Sus nombres encabezaban la lista de los 50 desaparecidos que hubo durante el mes del Mundial, 9 de ellos mujeres embarazadas. De esta manera, el inicio de la Copa del Mundo implicó la puesta en marcha de todo el dispositivo propagandístico del Estado. Las acciones de información y contrainformación se encontraban a la orden del día. Tal como recién se señaló, en esta tarea al armado le ocupó un rol especial, por lo que no escatimaron medios para alcanzarlo, empleando incluso a detenidos desaparecidos. Los jugadores también fueron objeto de la propaganda de la dictadura, más cuando estos ganaron el campeonato y convirtieron a Argentina en campeona del mundo el 25 de junio de 1978. Duele saber que fuimos un elemento de distracción, dice Osvaldo Ardiles, exjugador de aquella selección argentina campeona, y agrega: fuimos utilizados como propaganda por parte de los militares, pero también servimos como bálsamo para mucha gente oprimida, que pudo volver a salir a la calle envuelta en una bandera argentina. Los torturadores de la ESMA vieron el partido junto con los presos que usaban como mano de obra esclava. A algunos de ellos los sacaron inclusive a las calles, dentro de automóviles, para demostrarles que nadie se preocupaba por ellos. Sin querer, una vez más, el Mundial del 78, ese mismo que buscaba tapar la sangre y la oscuridad de una dictadura, también era una oportunidad de ver la luz para muchos. A escasos 1000 metros del estadio, donde se disputaría la final del Mundial de Fútbol, que llevaría a Argentina a obtener su primer campeonato, se encontraba uno de los principales y más emblemáticos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: la Escuela de Mecánica de la Armada. Se estima que por allí, en el entonces Casino de Oficiales, pasaron aproximadamente 5.000 secuestrados, la mayoría de ellos desaparecidos hasta el día de hoy. Otros gritos, no de victoria ni de alegría, colmaban todo el espacio, sin poder ser escuchados. Para finalizar, este breve recorrido por algunos de los documentos y testimonios vinculados al Mundial de Fútbol de 1978 permite abrir la reflexión sobre las complejas tensiones y contradicciones desplegadas frente a un acontecimiento de esa magnitud,
organizado durante el periodo dictatorial más cruento de nuestra historia. Se vuelve un análisis saturado de subjetividades, de preguntas, de dilemas, de sensaciones encontradas que se generaron incluso en los propios secuestrados, en ese momento en los centros clandestinos de detención y en las distintas organizaciones de derechos humanos, que tomaron postura también disímiles entre sí. Es clave remarcar el carácter ciertamente distractivo que procuró tener para la sociedad en su conjunto la Copa del Mundo, un intento de legitimación política por parte de las Fuerzas Armadas en plena represión feroz y un despilfarro de recursos estatales que, como se mencionó anteriormente, tuvieron dudosos sobreprecios y sospechosos destinatarios. Una puerta de entrada a partir de un hecho deportivo de repercusiones internacionales en plena dictadura cívico-militar, a la reflexión sobre el vínculo entre el deporte, la memoria y los derechos humanos. Pero el terrorismo, el miedo, los gritos y desapariciones no solo lo vivieron los deportistas, sino también los artistas y científicos. A continuación, redactaremos acontecimientos que ocurrieron en la última dictadura militar en nuestro país. Acontecimientos que tuvieron el resultado del declive de dos áreas importantes en cuanto al desarrollo intelectual se refiere. Durante la dictadura existió el proyecto de forjar una compleja infraestructura de control cultural y educativo. Para ello se apeló a equipos de censura, análisis biográficos, memos de inteligencia, abogados, académicos, planes editoriales, decretos, presupuesto, etc. Pese a que casi no hubo libro de ciencias exactas y naturales secuestrados y teóricamente los científicos no tenían nada que temer si no hablaban de política. Las ciencias exactas y naturales tuvieron un tremendo retroceso durante la última dictadura militar, con lo que se completó el proceso destructivo comenzando con la noche de los bastones largos. El terrorismo de Estado trató de ocultar la verdad, amenazando también a lo que buscaba en el arte, en toda su forma. Fue y sigue siendo fundamental gracias a su capacidad de comunicar para contrarrestar el intento de silenciar y distorsionar la verdad encubriéndola a través de la mentira. En otras palabras, la dictadura significó censura. El arte se convirtió en una herramienta crucial para oponerse al régimen y mostrar su desacuerdo denunciando el horror de los crímenes cometidos. Se realizó un museo de artes para contar estos hechos de censura. Los militares no solo secuestraron y torturaron a estas personas con el objetivo de eliminar su existencia e identidad, sino que también intentaron incluso borrar las pruebas de sus crímenes, destruyendo centros de detención, ocultando cadáveres, quemando archivos y documentos. El mismo Brian Carson, un artista plástico estadounidense, elaboró el Memorial Aparecidos, un homenaje a los desaparecidos, después de visitar la ESMA, ex Centro de Detención de Buenos Aires, y hoy Museo de la Memoria. En suma, el arte presta su voz a quien no puede hablar y grita para pedir justicia no solo por las personas de los crímenes del pasado, sino también por las generaciones futuras, para que esa historia de violencia y muerte no vuelva a repetirse, nunca más.